Pero para el análisis de este discurso continúa Aiza García en compañía de Bernardo Barranco. Adelante, Aiza. Gracias, Melissa, por darnos el pase aquí a México. Efectivamente, ha sido un discurso histórico que marca un antes y un después en México. Estábamos viendo, doctor Barranco, y yo quiero empezar por el final, cómo este presidente lo ha dicho en tribuna ante todos los invitados. Hay 900 personas ahí en el recinto legislativo. Está todo México atento a lo que ha dicho. Va a respetar el derecho y la autodeterminación de los pueblos, va a respetar la soberanía de los pueblos. Esto en el ámbito internacional. Se ha referido a Cuba como la hermana República de Cuba. Me llamó mucho la atención estos distintivos. Ha hablado del amigo Evo Morales al referirse al presidente de Bolivia. Y bueno, también ha sido muy claro, para empezar, un discurso en el que agradece a Enrique Peña Nieto, el presidente saliente, no haber intervenido en el proceso electoral. Luego, un discurso en que dice que la transformación va a ser pacífica, ordenada, pero radical y profunda. Eso tiene un gran mensaje. Al mismo tiempo, hizo un diagnóstico de cómo recibió el país. En este sentido, doctor, usted vio, este diagnóstico es impresionante porque nos dice en qué estado está el país. Sí, yo lo que percibo en el discurso es decir, no hay grandes novedades. No, es lo que ha dicho en campaña. Es lo que ha venido planteando en campaña, simplemente ahora lo ha concretado, lo ha materializado. Y es un mensaje para decirnos que lo que prometió en su campaña lo va a ejecutar. Una segunda característica es, y él mismo lo reconoce, dice, reconozco que la mira es alta, pero son expectativas muy grandes, de una transformación muy profunda de lo que es el México contemporáneo. Y parte de un diagnóstico muy pesimista y muy crítico frente a lo que él llama el sistema neoliberal. Que lo insistió todo el tiempo en su discurso. Como resultado de la política neoliberal, esto es lo que tenemos. La primera parte es un diagnóstico muy severo de las consecuencias que ha traído en el plano económico, en la devastación de los recursos y sobre todo el acento o el pivote de este discurso frente a la política neoliberal es la corrupción. La corrupción como un cáncer que ha invadido los diferentes niveles y que él lo resume en esa primera parte diciendo que su gobierno se va a caracterizar por combate a la corrupción y la impunidad. De manera frontal. Sin embargo, después se contradice. Sí. Y es un punto polémico. Se contradice porque después lo que plantea es: yo como ejecutivo no voy a perseguir a los corruptos de los anteriores gobiernos. Y lo dice así. Que lo haga la sociedad, pero yo no los voy a perseguir. Borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar una nueva etapa. No merece estar perdiendo tiempo hacia atrás. Y esto es muy polémico porque muchos plantean, entre ellos un sacerdote muy importante, Alejandro Solalinde, quien dice: si perdona a los corruptos de ayer, puede perdonar a los corruptos de mañana. Es un tema Pero él ha polémico. dicho que a los corruptos de su gobierno, si hay casos de corrupción, lo va a combatir. Incluso ha dicho, a mi esposa, a mis hijos, no voy a tolerar nada de este gobierno. Pero sí es interesante eso que usted, porque ha dicho, no voy a perseguir a nadie, no apostamos al circo y la simulación. Pero bueno, hay procesos en marcha en estos momentos, investigaciones contra los corruptos. Está el expresidente de Pemex con el caso de Brecht y muchos otros. No, y las amistades sucias que tuvo el anterior gobierno, de grandes contratistas que se vieron beneficiados por lo que se llama en México el capitalismo de cuates, de amigos, de hermanos, ¿no? Que es una colusión que ha insultado a todos. Y después yo creo que la parte internacional fue muy interesante. Además yo resaltaría, además de lo que tú has dicho, cuando habla de Silvio Rodríguez. Oh, precioso. Cuando dice el poeta, el embajador de la poesía y el embajador como es Silvio Rodríguez. Me pareció un gesto muy importante. También una mención especial a España,
que le da una mención, hay que reconocerlo. A Estados Unidos. El primer mencionado es Estados Unidos. Tú me preguntaste, ¿por qué Estados Unidos? Pues porque es nuestro gigante con el cual es el país más poderoso económicamente, con el cual tenemos mayores vínculos económicos, y es nuestro vecino, o sea, no hay más. Aunque no haya venido Trump, pero es una mención obligada. Creo que fue un discurso bien hecho, bien balanceado, tuvo capacidad de improvisación. Hay que ver que en un momento dado los parlamentarios empezaron a enumerar del 1 al 43 en alusión a estos jóvenes desaparecidos en Iguala de Ayotzinapa. Conocidos como los 43 desaparecidos Ayotzinapa. Y fue sensible para decir, vamos a constituir una comisión para que busquemos realmente una verdadera verdad. La verdad sobre el caso. Claro, porque el gobierno de Peña Nieto dio lo que se conoce como la verdad histórica, que a nadie convenció. Fue muy criticado por esto. Y que hace unos días se habló de que efectivamente hubo un incendio en ese basurero de Cocula y que se han encontrado 18 cadáveres por ahí. Pero eso lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero queda en la nebulosa nadie acepta todavía eso del lado de los dolientes, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante y al final fue muy emotivo, volviendo a decir, no les fallaré. Retomo lo que aquí dijimos de un ciclista que le dice, no nos falles como presidente. Pues no sabíamos qué le había dicho el ciclista que se acercó a la caravana, ¿no? Y le dijo esto, lo acaba de decir, no le falle, y ha prometido no fallar, ¿no? Así interesante. Es. Y también, doctor Barranco, el tema de la reforma energética, cómo delante de Peña Nieto le dice, hace 4 años prometieron que esta reforma energética neoliberal iba a traer recursos a raudales. Se iban a extraer 3.000 millones de barriles diarios y solo se están extrayendo, dijo, 1.763.000 barriles diarios. Esto es el 41% menos de lo que se prometió. Lo ha dicho ahí, delante de Peña Nieto. Sí, Peña Nieto era un invitado de piedra. Terrible. Ni siquiera podía hacer un gesto ni a favor ni en contra, ni aplaudir. Estaba tomando notas en algunos momentos. Era un invitado de piedra, rígido, totalmente tenso. Sí, y además en el caso de la reforma energética planteó que la promesa que hizo Enrique Peña Nieto era de traer cuantiosas inversiones, cuando ni siquiera es el 0.43% de lo que se había generado como expectativa. Es decir, hay un verdadero fracaso y además, como tú lo señalas, también está enlodada con la corrupción, sobre todo con el caso de la empresa brasileña. O sea, ha dicho que México está en el lugar 135 de esta encuesta que se hace de los países corruptos. También ha dicho que México es el país que más importa, país petrolero, que más importa gasolina, es el país productor de maíz que más importa maíz. Sí. Ha dicho que no a los transgénicos, no al fracking. Eso también es muy importante porque envía varios mensajes. Y me gustó la parte cuando dijo, me canso ganso. Con el tema del aeropuerto, coméntenos, explique qué quiere decir esto. Bueno, es una expresión muy nuestra, me canso ganso, la verdad no sé el origen, pero rima cansar con el canso ganso. Es decir, es un ganso que no se cansa, por así decirlo, y es por mis pistolas en México, ¿no? Con otra expresión así, por mis purititos. Porque voy a hacerlo. ¿No? Porque lo voy a hacer, ¿no? A pesar de que tiene a toda la cúpula empresarial en su contra por haber cancelado el aeropuerto. También el tema de la reforma educativa. Ha dicho que la va a cancelar. Fue muy escueto, dijo la mal llamada reforma educativa va para atrás. Pero dijo algo también que va a conmocionar, que es esta de separar la economía de la política. Y lo que planteó muy claramente es ya no más un régimen que utiliza el poder público para poder fomentar los intereses de una élite económica en el poder, de una minoría. Y dijo una minoría rapaz, ¿no? Y esto va a traer consecuencias muy importantes. Y al mismo tiempo, en contrapartida, dice, yo quiero un gobierno, yo quiero ser representante de un pueblo. Volvió a plantear el pueblo, que es un pueblo trabajador, es un pueblo noble, es un pueblo que no merece malos gobiernos y es un pueblo al que yo me voy a dedicar y es al cual va a tener. Y otro aspecto importante también es el tema de seguridad. Sí. En el fondo, el tema de seguridad, él reconoce la situación difícil, reconoce que su plan, que originalmente en campaña
no contemplaba a las Fuerzas Armadas y los había dicho que los iba a enviar a los cuarteles, dice, la situación es tan dramática que los voy a incorporar. De hecho, hay un reconocimiento al papel de las Fuerzas Armadas y hay una crítica a la Policía Federal. Fue largo cuando hace que el soldado es pueblo, el soldado es popular. Es a diferencia de otros países en América Latina, donde los militares son parte de las élites, antiguamente de las oligarquías. En México no. Recuerda que viene a partir de la Revolución Mexicana y que sobre todo su sustrato fue campesino. En realidad es muy popular. Pero lo interesante en todo esto, además del reconocimiento, es decir, el jefe de las Fuerzas Armadas es el jefe del Ejecutivo, soy yo. Exacto. Y me voy a reunir todos los días a las 6 de la mañana con el Gabinete de Seguridad. Exacto. Para ver y conducir el tema de manera propia. Es decir, el mensaje que están viendo es que la seguridad él la va a asumir y que va a ser a partir de ahora su responsabilidad que va a conducir al conjunto de las Fuerzas Armadas. Hay planteamientos muy interesantes, claro, estamos a bote pronto, pero creo que es muy interesante. Primero, concreta lo que prometió en campaña. Algunos matices, primero. Segundo, su diagnóstico es un diagnóstico muy severo y una crítica implacable al neoliberalismo. Y tercero, hay una serie de cuestiones, sobre todo el distanciamiento entre los poderes fácticos y el pueblo. El poder ejecutivo. Es decir, no se va a dejar conducir e incluso dice, voy a llevar peleas, incluso cita el liberalismo del siglo XIX como diciendo, no voy a permitir regresiones y a mis adversarios, no enemigos, les voy a enfrentar. Sí, la verdad que ha sido un diagnóstico muy claro. A mí me gustó que aportara cifras. Y además tú las anotaste. Yo las anoté, yo estuve todo el tiempo anotando. Por ejemplo, a mí me impresionó que dijo el deterioro del poder adquisitivo es del 60% y es por las políticas económicas neoliberales. Como bien usted decía, todo el tiempo estuvo diciendo esto es resultado de las políticas económicas neoliberales. Y bueno, ha dicho que es el segundo país con más migración del mundo y que va a tratar, eso me gustó, que va a tratar de que los mexicanos tengan trabajo para que no se quieran ir y que sean felices. Y además, bueno, anuncia algo que para mí es nuevo, es esta franja fronteriza. Sí, a lo largo de la frontera. Anuncia una serie de medidas de tal manera que no haya una deslealtad de competencia entre el norte y esa zona fronteriza. Y lo va a hacer ya a partir del 1 de enero. Mucha gente tiene que ir a comprar gasolina al otro lado de la frontera o tiene que comprar productos. Entonces él baja IVA, sube salarios, estabiliza impuestos para hacer una zona más competitiva y que el desarrollo en una franja de 25 kilómetros hacia adentro pueda tener una zona de excepción que permita ser más competitiva y lo que él dice, que sea como una primera frontera de contención de la migración hacia Estados Unidos. Y otro tema ya para cerrar, doctor, este análisis, me importó mucho el tema de la deuda pública que hablábamos, ¿no? Cómo fue creciendo desde el 2000 que empezó Fox con el 1%, ¿no? Con 1 billón. 1 billón, ¿Y después ahorita? dice con Felipe Calderón creció a más de 5 billones de dólares y ahora ha crecido a más de 10 billones de dólares. Y eso que implica pagar el servicio de la deuda en el año 2019 de 800.000 millones. Y lo dice con dolor. Y simplemente de servicio. De servicio a la deuda, exactamente, ni siquiera... terrible la situación, el panorama económico. Depresión, evidentemente depresión económica por el lado de la deuda, lo cual implica pues el saqueo que ha habido y el mal manejo que las diferentes administraciones anteriores han hecho de la soberanía de la economía de nuestro país. Y el énfasis que ha puesto en dos cosas, en que todo la situación que tiene el país es resultado de las políticas económicas neoliberales y dos, de que va a combatir la corrupción a como dé lugar. Y bueno, mencionó también que se va a rebajar el salario y que no va a tener a los 8.000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Y 3.000 de inteligencia, que es lo que se llama acá el CISEN, los va a reubicar. No, sí, ha hecho, así como esos anuncios que son importantes, son reveladores,
Pero lo que plantea, bueno, y en la cuestión del salario va a ganar 40% menos. Y se lo ha dicho delante de Peña Nieto, voy a ganar menos, 40% menos de lo que ganaba él. Y no solamente eso, sino que hay un decreto que ningún alto funcionario va a poder ganar más que el presidente. Como lo cual ocurría es muy en algunos polémico, lugares. porque significa que va a haber una baja sobre lo que llama la burocracia dorada de este país. Que tenían seguro de gastos médicos, el seguro al que al final que terminaban de trabajar le pagaban el doble de sus ahorros. Así es. Entonces eso va a ser interesante. En cambio, anuncia medidas como un seguro médico universal, como duplica las pensiones a los adultos mayores con una pensión también universal. Es decir, yo creo, resumiendo, mantiene las altas expectativas. Lo que yo señalo en mi libro, La Tierra Prometida, está ahí vigente. ¿Lo cumplirá? Él mismo dijo, 6 años, trabajando 16 horas en 6 años, voy a sentar las bases de poder hacer viable esta gran transformación. La pregunta que queda de todo esto es, ¿lo logrará? ¿Será capaz de poder